esta charla está siendo grabada y que va a ser retransmitida en Zoom. Sin más que agregar, quisiera presentar al doctor Andrés Plazas, quien es investigador asociado en la Universidad de Princeton y además forma parte del equipo de gestión de datos del Observatorio Vera C. Rubin. Es graduado de la Universidad de los Andes, en Colombia. Entonces, sin más que agregar, profesor, doctor, puede tomar, como quien dice, ya la situación, ¿no? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí, lo Sí, se escuchamos. escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy, hoy domingo. Y bueno, a ver, un segundo, por favor. Una pregunta antes de comenzar, doctor. Sí, ¿A usted le sí, gusta que le hagan las preguntas durante la presentación o al final? no importa, la idea es mantenerlo así informal. Si tienen preguntas, solo por favor interrúmpanme porque no voy a estar mirando la ventanita de chat, pero no hay ningún problema si me quieren interrumpir. Y la idea es también que al final tengamos un tiempito para hablar un rato, ¿no? O sea, está bien. Gracias por preguntar. Bueno, primero que todo me gustaría contarles un poco acerca de mí. Entonces, como ya lo he mencionado, nací en Bogotá, en Colombia. Estudié física en la Universidad de los Andes en Bogotá. Hice una pasantía de verano en un laboratorio, un acelerador de partículas que se llama Fermilab, que es cerca a la ciudad de Chicago. La mayor parte de mi carrera científica la he hecho en los Estados Unidos, en donde trabajé estudiando unos detectores de una cámara que se llama la cámara de la energía oscura, que vamos a aprender un poco más acerca de esa cámara y de la cámara del observatorio Vera Rubin. Hice mis estudios de posgrado en el Departamento de Física y Astronomía en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y después trabajé como postdoc, o tuve dos trabajos temporales como postdoc en otro laboratorio que se llama Laboratorio Brookhaven, que es cerca de la ciudad de Nueva York. Estos laboratorios son laboratorios del Departamento de Energía de los Estados Unidos, son financiados por el gobierno. Y también hice otro postdoc en un laboratorio de la NASA que se llama el Laboratorio de Propulsión a Reacción, o Jet Propulsion Laboratory, que es manejado por una institución privada que es el Instituto de Tecnología de California. Después, por un año, trabajé en lo que se llama ciencia comunitaria o ciencia ciudadana en la Sociedad Astronómica del Pacífico, en el cual miembros del público en general ayudan a investigadores con proyectos. Y actualmente trabajo como investigador asociado en la Universidad de Princeton como parte del equipo de gestión de datos del Observatorio Vera Rubin. Bueno, entonces... Y bueno, del Observatorio de las Ruinas de lo cual les voy a hablar el día de hoy. Voy a describir los cuatro componentes principales del observatorio, que son el telescopio y el sitio, la cámara, el equipo de gestión de datos y la divulgación. Y al final vamos a hablar un poco acerca de quién fue Vera Rubin, sus contribuciones a la astronomía, en particular a la materia oscura, y les voy a contar un poco más acerca de una técnica que utilizamos para saber más acerca del universo, de la materia oscura y energía oscura que hay en el universo, que se llama lentes gravitacionales, y es en lo cual yo he hecho mi carrera durante los años. Y al final, pues espero que tengamos preguntas sobre cualquier cosa que quieran hablar. Bueno, primero empezamos, esta semana de hecho el Observatorio Vera Rubin sacó su nuevo logo, hace como 3 días, entonces me gustaría presentárselos a ustedes. Y pues está cargado de simbolismo, ¿no? Entonces ahí podemos ver, disculpen, hay algunas diapositivas en inglés, pero bueno, ahí vamos a ir despacio, vamos a ir mirando. Entonces, es un logo que tiene bastante simbolismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las estrellas, vemos que representan la comunidad, las ideas, el descubrimiento, la astronomía. Vemos que hay estas líneas que unen en la parte derecha a unos símbolos que representan como si fueran unos circuitos en un computador. Y es porque los datos a gran escala o el Big Data va a ser una de las cosas más importantes del Observatorio Vera Rubin. Se intenta vamos a hacer una película del cielo, una película digital del cielo como nunca jamás se haya hecho, ¿no? Entonces se va a tomar una cantidad de datos
eh, casi sin comparación. Y bueno, otra de las cosas que quería recalcar es que el nombre de Vera Rubin está en mayúsculas y está grande porque es el primer observatorio en Estados Unidos que es nombrado por una mujer. Bueno, entonces ese es el logo. Pero bueno, ¿qué es el proyecto, no? Entonces, la misión de este proyecto de construcción del Vera Rubin es construir este sistema que sea bien entendido, que proporcione un vasto conjunto de datos astronómicos para el descubrimiento sin precedentes de lo que llamamos el universo profundo y dinámico. Entonces, vamos a entender exactamente qué significa eso. Entonces, el objetivo principal de este observatorio es realizar un proyecto, es un sondeo de galaxias que se llama, en español se podría traducir como la investigación del espacio-tiempo como legado para la posteridad. Y en inglés eso traduce a Legacy Survey of Space and Time, que son las letras de ahí del proyecto, LSST. Entonces tenemos el Observatorio Vera Rubin va a realizar este proyecto LSST durante 10 años. Y bueno, este proyecto está siendo construido en el norte de Chile, en la ciudad, en un cerro que se llama Cerro Pachón, cerca de una ciudad que se llama La Serena, que se ve ahí en la parte norte de Chile. Es una montaña de aproximadamente 2.600 metros de altitud, donde hay otros edificios, otras facilidades astronómicas. Y las condiciones que se presentan en Chile son condiciones desérticas, son condiciones secas, y estas son condiciones que son adecuadas para el estudio de la astronomía, ¿no? Entonces, los mejores telescopios ópticos del mundo se encuentran en esta parte de Chile y también en el hemisferio norte, por ejemplo, en Hawái. Ya después hay otras longitudes de onda que no tienen las mismas limitaciones y bueno, entonces ya podemos hacer otro tipo de observaciones, pero este telescopio es un telescopio, lo que le llamamos en el campo de vista óptico, que es más o menos desde 300 nanómetros de la luz hasta la luz infrarroja. Entonces, la luz azul hasta la luz infrarroja. Esto, bueno, es una foto del Cerro Pachón con algunos de los otros telescopios que hay cerca al cerro. Y esto es una de las visiones que se pueden tener desde este punto en Chile, ¿no? Entonces, como les había dicho, es uno de los mejores sitios en el mundo para realizar astronomía óptica. Bueno, entonces, uno de los componentes del proyecto es lo que se llama el telescopio y sitio, que es un sistema del observatorio que incluye construir el telescopio en sí, y los edificios e instalaciones necesarios para apoyar las operaciones y el mantenimiento del observatorio. Entonces, esta es una foto de este año, creo, o tal vez del año pasado. Debido a la pandemia y al COVID, pues las cosas se han retrasado, obviamente, como todas, bastantes de las cosas que están pasando en el mundo. Pero bueno, el telescopio, este es un esquema en la parte derecha, podemos ver un telescopio, del tipo de telescopio que se está construyendo, ¿cierto? Entonces va a ser un telescopio de 8 metros, que cuenta con un conjunto óptico único de 3 espejos y lentes especiales, como se ve ahí en la parte derecha. Y también se está construyendo la cámara digital más grande del mundo. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha pueden ver cómo este telescopio, el espejo principal es un espejo en donde dice Mirror One, es un espejo de 8 metros, pero la luz, de hecho, va a rebotar un par de veces en el espejo secundario, va a haber un espejo terciario que al final nos lleva a enfocar esa luz a través de un sistema especializado de lentes a un plano focal de la cámara. Ahorita vamos a ver muchos más detalles sobre la cámara. Bueno, esta es otra foto del telescopio y también quería mostrar el color, el logo representa, el color del logo que teníamos al principio representa, de hecho, el verde azulado que se tiene en el observatorio en sí mismo. Y bueno, estas fotos son también para recalcar que este es un proyecto también de ingeniería y en el cual se tienen que tener en cuenta las condiciones de temperaturas que se vayan a tener cuando se va a observar, las condiciones de presión, enfriamiento, todo eso. Entonces, por eso es que se necesitan poner todo este tipo como de puertas y de conexiones mecánicas y tener una manera especializada de tener este telescopio en este observatorio.
Esta ya es una foto ya de lo que veíamos antes, ya es una foto en sí de la estructura donde está el telescopio. Creo que esto ya es en Chile. Y este es un diagrama de esta cámara. Entonces, esta cámara es la que se llama la cámara del observatorio, la cámara LSST, y es la cámara digital más grande jamás construida. Entonces, tiene aproximadamente 1,5 metros, 1,60 metros, 3 metros de largo. Tiene aproximadamente el tamaño de un automóvil pequeño, pesa aproximadamente 3.000 kilogramos, 2.800 kilogramos. Entonces, aquí podemos ver con un poco más de detalle el sistema de lentes que va a llevar a la cámara. Entonces, si pueden ver acá en la parte de abajo, se ve el plano focal, pero si empezamos desde arriba, vamos a ver todos estos lentes cuyo trabajo es crear un haz de luz que caiga justo en el plano focal, donde estarán los detectores en donde vamos a medir toda esa luz de las galaxias y las estrellas que queremos medir. También tenemos un sistema de filtros, si pueden ver en la parte de abajo. Lo que queremos hacer es medir las propiedades de cientos, incluso de miles de millones de galaxias en todo el cielo de Chile. Cada 3 días se va a medir, se va a tomar una imagen de todo el cielo que se pueda ver desde Chile en uno de estos filtros. Y lo que se hace es que cuando uno mira los objetos celestes como las galaxias, lo ve en diferentes filtros, deja pasar diferente tipo de longitud de onda, diferente tipo de color. Y las propiedades de las galaxias y de estos objetos celestes va a depender del filtro en el que se ve. Entonces eso ya nos va a dar bastante información para saber acerca de la composición de las galaxias, por ejemplo. Y algo importantísimo en la cosmología, en el estudio del universo, es que podemos saber, a través del estudio de estas imágenes en los diferentes filtros, podemos saber la distancia a la cual están estas galaxias. Otro tipo de detectores es lo que se llama un espectrógrafo, que lo que hace es tomar la luz de la galaxia y es más o menos como un prisma, que es descomponer la luz de la galaxia en los componentes. Entonces, sería en un mundo ideal, tendríamos por cada galaxia que queremos medir, deberíamos medir ese espectro. Sin embargo, eso no se puede hacer en un proyecto como el LSST, porque eso lleva mucho tiempo y es muy costoso. Entonces, hay otros proyectos que sí hacen este tipo de espectroscopía, se llama, y descomponen la luz de las galaxias, pero en un proyecto como el LSST, lo que se hace es, en vez de descomponer toda la composición de la luz de las galaxias, se toman fotos en diferentes filtros, y entonces es una manera de reemplazar esa información. Entonces, como les decía, tenemos este tipo de filtros que nos van a dar diferentes tipos de pistas o información acerca de las galaxias en cada color. Y bueno, esta es una animación más o menos expresando esa idea que les decía, que a medida que se pone un filtro en diferentes colores, debido a las propiedades de las estrellas mismas, debido a las propiedades del gas de las galaxias, debido a la temperatura, al estado físico en el que estén, se van a ver diferentes propiedades. Bueno, esta es una foto en el laboratorio en donde se construyó la cámara. Entonces, les hablaba que hay laboratorios del Departamento de Energía de Estados Unidos, que uno de ellos es Fermilab, como ya les había mencionado, otro se llama Brookhaven, y hay otro que queda en California, cerca de la Universidad de Stanford en San Francisco, que se llama SLAC, Laboratorio SLAC. Históricamente era un acelerador de partículas, pero ahí es donde se está construyendo esta cámara. Entonces, este es uno de esos lentes que más o menos miden 1,5 metros de diámetro en uno de estos cuartos en este laboratorio. Y este es el espejo principal, que no se construyó en SLAC, sino se construyó en la Universidad de Arizona. Entonces, aquí podemos ver cómo hay diferentes universidades, diferentes laboratorios, diferentes instituciones que están contribuyendo todas a la construcción de este proyecto. Entonces, la financiación de este proyecto al principio tuvo una financiación privada, pero sin embargo, ahora el 90% de la financiación del proyecto viene del gobierno de los Estados Unidos, que es la Fundación Nacional para la Ciencia, National Science Foundation, y el Departamento de Energía. Entonces,
estos fondos se transmiten a estas universidades y estos laboratorios especiales. Hay otros países, incluso como Francia e incluso Chile, que también tienen una gran contribución en la construcción de este proyecto. Bueno, entonces esto es como una foto para ver la escala del lente, ¿no? Del lente principal, del espejo, perdón, disculpen, del espejo principal de la cámara. Entonces, como decíamos antes, la cámara tiene más o menos el tamaño de un carro, acá en uno de los Volkswagen, del clásico. Y otra manera de explicarlo es tengo una colega de Slack que ella es ingeniera y dice que la manera en que podemos explicarlo es que podemos meter 240 perritos corgi en la cámara. Bueno, no vayan a meter perritos corgis en la cámara, pero es una manera para darnos una idea de las dimensiones de esto. Y bueno, estas ya son fotos del plano focal de la cámara, que como les decía, va a ser es la cámara digital más grande construida. En términos de píxeles, la cámara tiene 3.200 millones de píxeles. Entonces, un píxel es la unidad mínima que tienen nuestros detectores, como se tienen en un televisor o en un monitor. Y cada uno de estos detectores es lo que se llama el dispositivo de carga acoplada. Se llama, el término técnico es eso, dispositivo de carga acoplada o CCD, por sus siglas en inglés. Y son los detectores digitales que más se utilizan en astronomía. Entonces, hace por ahí 2 siglos o desde que se empezó la fotografía, pues se utilizaban placas fotográficas. Sin embargo, más o menos en los años 50, 60, más o menos en los 60, 70, se inventaron este tipo de detectores que son detectores digitales, que cambió totalmente la manera en la que hacemos astronomía y es uno de los ejemplos más importantes de cómo el avance científico va de la mano del avance tecnológico. Bueno, entonces esa es la cámara que tiene aproximadamente 189 de estos detectores o CCDs. Cada uno mide 4.000 por 4.000 píxeles, entonces tenemos 16 millones de píxeles en cada uno de estos detectores. Estos detectores que están en la esquina son detectores que se utilizan para otro tipo de funciones, que no es solo tomar las imágenes de la galaxia, sino también se necesitan detectores para saber dónde está la cámara en el cielo, entonces son detectores guía. También se quiere saber si la cámara está fuera o no del foco. Entonces también se tienen esos detectores especiales en la esquina. Y hace aproximadamente un mes se construyó todo se puso todo junto en esta cámara, en este laboratorio de SLAC, ya listos para mandarlo a Chile. Todavía está en California, aún no se ha mandado a Chile y se le están haciendo bastantes pruebas. Pero entonces les decía que hace aproximadamente un mes o un poquito más, bueno, ya el tiempo se dilata en la pandemia. Bueno, salió el primer comunicado de prensa, ¿no? Entonces esta fue una de las primeras fotos que se sacó, que es un brócoli romanesco que tiene una estructura más o menos fractal. La idea era como poder ver los detalles a diferentes resoluciones que se puede ver con la cámara. Acá se tiene una foto también que se sacó de Vera Rubin, de la cual vamos a hablar en unos momentos. Y acá tenemos también otra foto ya un diagrama del plano focal en contexto, ¿no? Entonces, si ponemos, por ejemplo, en contexto con la luna, por ejemplo, podríamos poner aproximadamente 40 lunas llenas en todo este plano focal. Entonces, el campo de visión es de tal manera que cuando sacamos una imagen del cielo, tomamos toda esta área del cielo. Es lo que se empieza a conocer como una cámara de campo amplio. Entonces, si recordamos, yo les decía que los CCD se invitaron por allá en los 60, ya después en los 70 el Laboratorio de Propulsión a Reacción o JPL lo empezó a utilizar en misiones planetarias. Sin embargo, estas tecnologías siempre han sido caras, ¿no? No ha sido fácil poner todos estos detectores juntos con toda la electrónica que se necesita, que ahí se alcanza a ver en la parte izquierda en la foto, toda esta electrónica complicada para hacer una cámara astronómica. Y fue por ahí hasta en los 90s que se empezaron a poner, por ejemplo, por ahí 4 CCDs juntos. Y ya después en los 2000 la gente empezó a pensar en poner
más y más CCDs juntos. Hoy en día, les mencionaba que yo trabajé con la cámara de la energía oscura. Esta cámara tiene 500 millones de píxeles, es una de las cámaras digitales más grandes del mundo. Y ahora estamos dando el siguiente paso con esta cámara de LSST. Entonces les comentaba acerca del tamaño del campo. Acá también esto también son fotos que nos dicen acerca de la resolución de la cámara y del tamaño. Y aquí lo que les quería mostrar acá son fotos de otras cámaras similares, como les estaba diciendo. Entonces esa cámara de la energía oscura de la cual les estoy hablando es la cámara que está en la derecha. Entonces esa cámara tiene aproximadamente 62 CCDs, dispositivos de carga acoplada de 500 millones de píxeles, comparados con los 3.200 millones de píxeles que va a tener la cámara, que tiene la cámara LSST. Esa cámara de la energía oscura está, de hecho, también colocada en una montaña bien cerquita al Cerro Pachón, se llama Cerro Tololo, que ahí cerca a donde se va a poner la cámara del LSST. Y la cámara que se ve en la parte superior izquierda es otro ejemplo de otra cámara de campo, con un campo amplio. Es una cámara japonesa que está en uno de los telescopios de Hawái. Se llama la cámara Hyper Supremo, HSC, que está en el telescopio Subaru en Hawái. Entonces, este es el tipo de cámaras digitales con los cuales se quieren hacer este tipo de proyectos en los cuales se quieren tomar propiedades de galaxias y de objetos del sistema solar, pero de galaxias de cientos de millones de galaxias. Entonces, para darles una idea, esto es una animación de cómo se ve, de las imágenes que se obtienen con la cámara de la energía oscura. Estas son imágenes de verdad, con esa cámara de la energía oscura, que parece así como un hexágono. Y lo que queremos hacer es como de a poquitos ir mirando ciertas partes del cielo. Entonces, esto es lo que se está haciendo con lo que se está haciendo ahora en el proyecto Dark Energy Survey, que utiliza la cámara de la energía oscura. Entonces, el proyecto DES utiliza la cámara de la energía oscura para tomar mediciones muy similares a lo que va a ser el LSST. Entonces, aquí ustedes se dan una idea de la magnitud, de la cantidad de cielo que hay por cubrir y de cómo se va cubriendo. Se va cubriendo de a pedacitos en diferentes filtros. Entonces, son 5.000 grados cuadrados, o es como un octavo del cielo de lo que se ve en Chile. El objetivo del LSST va a ser tomarle, como les dije, tomar una foto completa del cielo cada 3 días. Y aquí también les quería mostrar como una comparación de la calidad de las imágenes que se van a obtener. Entonces, como les decía al principio, antes se utilizaban placas fotográficas, entonces después a alguien se le ocurrió, bueno, estas imágenes que tenemos de placas fotográficas las podemos digitalizar. Entonces, esta es una imagen digitalizada de una placa fotográfica. Hubo un proyecto, el primer proyecto así pionero con bastantes SDs juntos, es lo que se llama el proyecto SDSS o SDSS, Sloan Digital Sky Survey, que pasó más o menos por ahí en los años 2000. Y aquí se puede ver una gran mejora, obviamente, en la calidad de las imágenes, ¿no? Después se realizó otro proyecto cuyo objetivo era tener una mejor calidad, un mayor tiempo de fotografía o de integración en cada imagen, que se llama el Deep Lens Survey. Entonces aquí se puede ver cómo se va comparando la calidad de la imagen. Y se espera que, esto ya son simulaciones, ¿no? Se espera que la calidad del proyecto, de la cámara LSST, nos permita incluso encontrar muchas más galaxias que no podíamos, muchos más objetos que no podíamos encontrar con el tipo de cámaras que tenemos hasta ahora, hasta el día de hoy. Bueno, entonces les he hablado de dos de los componentes del proyecto, que es el telescopio y el sitio que se construye, se están construyendo en Chile, en Cerro Pachón. Les hablé de la cámara LSST. El tercer componente importantísimo es el equipo de gestión de datos. Entonces, este es uno de los aspectos como más desafiantes del observatorio, porque necesitamos necesitamos escribir todo este software, todos estos programas para poder entender, para poder analizar el tipo de imágenes que tomamos del observatorio. Y la cantidad de datos que se va a obtener es aproximadamente 20 teravatios de datos cada noche. Esto es algo que
como les dije, no ha tenido precedente en proyectos anteriores. Entonces, el LSST, yo creo que en el primer año o en los primeros meses, algo así, va a tomar la misma cantidad de datos que todos los proyectos astronómicos o similares, como el DES, similares, han tomado hasta el día en que se tomen los datos con el SST. Entonces, la cantidad de datos van a ser muy grandes y se necesita escribir estos programas, ¿no? Entonces, una de las cosas en las cuales yo trabajo es lo que se llama el equipo de gestión de datos, en el cual creemos eh, todos esos efectos que se ven en los detectores, todo el ruido, todo eso lo queremos, necesitamos escribir software para quitarlo y para limpiarlo. Entonces, un ejemplo de eso de este tipo de cosas que le hablo es lo que ven en esta foto. Esta foto tiene 9 detectores en total, hay 9 cajitas. Cada detector está dividido en 16 pedacitos o 16 amplificadores. Pero estos detectores son los mismos detectores que están en la cámara en la cámara LSST. Esta es una cámara que se va a utilizar para lo que se conoce como la etapa de acondicionamiento, que es antes de empezar el proyecto, se toman imágenes para ver cómo están las cosas y para allá en la montaña. Entonces se necesita poner esta cámara, que se llama la cámara del acondicionamiento, para antes de empezar el proyecto. Pero los detectores son del mismo tipo. Entonces esta es una foto de un investigador en el laboratorio con esta cámara. Y ustedes pueden ver que hay anillos, se pueden ver, por ejemplo, que hay espacios entre los detectores. Ya cuando uno se pone a mirar en bastante detalle, esto no nos dejaría cumplir los objetivos científicos que tiene el proyecto. Entonces se necesita escribir todo este tipo de programas para poder limpiar estas imágenes y asegurarnos de que este tipo de errores sistemáticos, más que estadísticos, para asegurarnos de que este tipo de errores no vayan a sesgar nuestras mediciones científicas. Entonces, esa es una de las tareas, de los objetivos del equipo de gestión de datos, ¿no? También está el problema de dónde se van a guardar los datos, de cómo se van a transmitir los datos desde Chile hasta los supercomputadores en Estados Unidos o en Francia. Todo esto está bajo la supervisión del equipo de gestión de datos. Y una de las cosas más importantes es cómo vamos a compartir estos datos con el público. Entonces, el cuarto pilar o el cuarto componente del Observatorio Vera Rubin es el componente de divulgación para el público. Y es uno de los componentes más importantes porque, como les decía, el 90% de la financiación de este proyecto viene de dineros del público. Entonces, es natural que el público, cualquier persona, pueda acceder a este tipo de datos. Entonces, la misión de este componente del Observatorio Vera Rubin es crear las herramientas para que cualquier persona a cualquier nivel pueda utilizar estos datos, ya sea que usted quiere ver una imagen bonita de lo que se ha tomado, entonces va a haber una herramienta que le va a permitir hacer eso. O si usted es un profesor y quiere hacer algo en su clase en el colegio o en la universidad, van a haber talleres en donde se pueden hacer cálculos donde se pueden de diferentes niveles. Em, También, entonces, esto también hace una parte integral del proyecto en sí. Entonces, por eso es que es uno de los principales componentes del proyecto. Bueno, entonces, ya hablando un poco más de los objetivos científicos del proyecto, ¿no? Entonces, hemos hablado del telescopio, hemos hablado de la cámara, del equipo de gestión de datos y del proyecto de divulgación y educación para el público. Pero entonces, el proyecto LSST, el proyecto de 10 años, tiene 4 objetivos científicos principales. Entonces, el primer objetivo es estudiar la evolución y la estructura de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Otro de los objetivos principales del proyecto es encontrar todo tipo de objetos que puedan ser potencialmente peligrosos para nosotros, para la Tierra. Y de hecho, el Congreso de Estados Unidos escribió un mandato, una ley ya hace como 20 años diciendo que se debería construir un observatorio con el cual se pudiesen detectar todos los objetos mayores que un cierto diámetro, no sé si sean 100 metros o 10, no recuerdo bien el tamaño, pero entonces
El mandato es que se deberían detectar todo este tipo de objetos mayor que un cierto diámetro mínimo que puedan tener, que puedan crear un riesgo para el planeta. Entonces, este va a ser uno de los objetivos también del Observatorio Vera Rubin, y la manera es que se hace, esa es una de las razones por las cuales se quiere volver a la misma parte del cielo cada 3 días. Les dije que vamos a tomar una foto de todo el cielo cada 3 días, que esto es algo que no se había hecho antes. Y si sacamos una foto del cielo cada 3 días por 10 años, lo que tenemos es una película del cielo. ¿Por qué? Porque podemos ver los objetos transientes, los objetos que cambian en el cielo. Entonces ya podemos pensar que no es solo este tipo de asteroides, sino también planetas en el sistema solar, o asteroides, otro tipo de objetos en el sistema solar, objetos que estén más allá de la órbita de Neptuno. El planeta 9 o el planeta X, que es una de las hipótesis que hay por ahí diciendo que hay otro planeta en nuestro sistema solar, pero también otro tipo de objetos que cambian en el tiempo. Entonces, si ya nos vamos nos vamos un poco más allá de la escala del sistema solar, podemos empezar a pensar en cuásares, por ejemplo, o en supernovas, o en otro tipo de estos, lo que se llaman fenómenos transientes o fenómenos que no permanecen durante mucho tiempo, ¿no? Simplemente que tiene una escala temporal de unos cuantos días, pero el hecho de poder sacar una imagen del cielo cada 3 días nos va a permitir detectar todo este tipo de cosas que cambian en el cielo. Bueno, entonces les hablé entonces ya de dos objetivos. De hecho, en lo último que les dije también estaba el tercer objetivo, que es estudiar el sistema solar. Entonces estamos hablando de estudiar la Vía Láctea, estudiar todos estos objetos peligrosos que puedan conllevar algún riesgo para nuestro planeta, y estudiar también el sistema solar. El cuarto objetivo es lo que se llama la cosmología. Entonces la cosmología y acá es donde vamos a empezar a hablar acerca de Vera Rubin. Pero entonces, para entender un poco el contexto, la cosmología es el estudio del universo como un todo. Entonces, cuando estudiamos cosmología, estamos estudiando las escalas espaciales y temporales más grandes que nos podamos imaginar. No estamos hablando de nuestro sistema solar, que de por sí es inmenso, obviamente, por eso es que toman años y decenas de años en ir de un planeta a otro, por ejemplo. Bueno, el Voyager, por ejemplo, en llegar al límite del sistema solar. Pero en cosmología estamos hablando de escalas mucho más grandes de una galaxia, estamos hablando de escalas mucho más grandes que cúmulos de galaxias, estamos hablando en escalas de cientos de millones de años luz, por ejemplo. Y la cosmología quiere estudiar el origen del universo, de qué está compuesto el universo y cómo estos componentes del universo pueden decirnos acerca del futuro del universo. Esta es una de las ideas más fundamentales que tenemos en nuestro entendimiento de cómo funciona el mundo hoy en día, que los componentes del universo, como es la materia, la radiación, la materia oscura y la energía oscura, de los cuales les voy a hablar en un momento, todos esos componentes de hecho alteran la evolución del universo. Bueno, pero entonces ¿quién era Vera Rubin entonces? Vera Rubin fue una astrónoma estadounidense, nació en 1928 y murió en el 2016. Y fue una de las pioneras en el estudio de lo que conocemos como materia oscura. Entonces, vamos a entender, vamos a hablar un poco acerca de la materia oscura en algunas diapositivas. Pero bueno, entonces en esta foto, pues en esta diapositiva vemos a Vera Rubin, vemos una de las cosas que decía, es que desde que tenía 10 años ella prefería quedarse despierta toda la noche para ver las estrellas y para ver las estrellas fugaces o los meteoritos, y después seguir estudiando en la biblioteca. Y esta es otra foto de Vera Rubin, y una de las cosas más importantes por las cuales es conocida Vera Rubin es por el estudio de galaxias, ¿no? Entonces, uno de los estudios más importantes que Vera Rubin realizó es el estudio de la rotación de las curvas de las galaxias. Entonces, ¿cuál es la historia? Más o menos en los años 1930, había un señor en el Instituto Tecnológico de California que se llamaba Fritz Zwicky, era de Suiza, y el señor estaba mirando
cúmulos de galaxias y mirando cómo las velocidades de cada galaxia, de los grupos de galaxias, cómo estas galaxias rotaban alrededor del centro de masa. Y se dio cuenta que la velocidad de estos cúmulos de galaxias era tan grande que no existiría masa suficiente para que esas galaxias estuvieran todas juntas en un cúmulo de galaxias. Es como cuando tenemos una pelotita y tenemos una cuerda y le empezamos a dar vueltas a la pelotita con la cuerda. Tiene que haber una tensión suficiente o una fuerza suficiente que mantenga la fuerza, porque si soltamos la cuerda, pues se va, simplemente se va. Entonces, en esta analogía, la gravedad es esa cuerda que mantiene las cosas juntas. Y este señor Zwicky descubrió esto más o menos en los años 30 y como que tenía indicios, pero no estaba seguro y dijo, bueno, debe haber algún tipo de materia que yo no la veo, es decir, que no emite luz, pero que aún así produce gravedad para que esto tenga sentido. Algo similar entonces en los años 70 realizó Vera Rubin, pero ya a la escala de las galaxias. Entonces ella empezó a medir cómo las estrellas alrededor de una galaxia le daba vueltas al centro de la galaxia, empezó a medir las velocidades y lo que se esperaría encontrar es que entre más lejos se encuentre la estrella de una galaxia, del centro de la galaxia, más lenta la estrella empieza a orbitar el centro de la galaxia. Y es algo que se espera de las leyes de la naturaleza que se conocen, las teorías de Newton. Es algo que vemos en el sistema solar. Tenemos el Sol, que es nuestra gran concentración en el centro, y vemos que Mercurio tiene una velocidad una velocidad orbital que es mayor que la de la Tierra, y la Tierra tiene una velocidad orbital mayor que Júpiter, por ejemplo. Se demoran más. Entre más se alejan del centro del sistema solar, más se demoran. Lo que encontró Vera Rubin es que la velocidad de estas estrellas no disminuía como lo esperaba, sino que se permanecía constante. Y la manera en la que ella explicó esto es que también como Zwicky es que debería haber o debe haber un tipo de materia que no emite luz, y luz quiere decir cualquier tipo de radiación electromagnética que no absorbe ni emite luz, sin embargo sí emite gravedad. Entonces esta fue una de las principales, esta materia se le llama materia oscura, es uno de los problemas más importantes en la física moderna porque no se sabe qué es, pero se puede saber que existe por este tipo de mediciones. Más adelante vamos a ver cómo es que sabemos que otra evidencia experimental que nos apunta a la existencia de la materia oscura. Entonces ella decía, Vera Rubin decía que debería haber un halo, es decir, como una esfera de este tipo de materia oscura, que es lo que vemos en la caricatura aquí de la derecha. Y cuando uno propone que existe esa esfera de materia oscura, que puede ser una partícula elemental, puede ser, no sabemos qué es. Hoy en día hay experimentos literalmente buscando, experimentos bajo tierra, experimentos en astrofísicos buscando esta materia oscura. Em, entonces ella decía que hay este halo de materia oscura que rodea cada galaxia. Y debido a eso es que si uno introduce esa hipótesis ya puede explicar las observaciones en las cuales la rotación de las estrellas, la velocidad de rotación de las estrellas no cambia. Entonces, hace unos años, por ejemplo, se pudo ver una imagen de dos cúmulos de galaxias chocando los unos tras los otros, y la idea principal es que así como las galaxias están rodeadas de estos pequeños halos de materia oscura, todos estos cúmulos de galaxias también tienen un halo más grande de materia oscura, y dentro de ese halo de materia oscura hay halitos pequeños en cada galaxia. Sin embargo, en un sistema dinámico en el cual hay dos cúmulos de galaxias pasando el uno frente al otro, como chocando, lo que se espera es que la materia oscura no interactúe tanto con el gas o con la materia ordinaria que conocemos, porque eso es una de las definiciones de la materia oscura, solo interactúa a través de la gravedad, pero es muy difícil que interactúe con la materia ordinaria y por eso es tan difícil encontrarla. Sin embargo, en esta imagen que vemos en la derecha, en la cual tenemos dos cúmulos de galaxias chocando el uno con el otro, se logró ver que había una separación entre la materia ordinaria, que es lo que se llama gas ahí, y la materia oscura. Entonces, en unas diapositivas vamos a ver cómo podemos ver la materia oscura. Les acabo de decir que es muy difícil de detectar, pero se puede ver, entre comillas. Vamos a ver cómo es eso.
Entonces, una de las cosas más importantes de mencionar es que, antes de continuar, es que a pesar de estos logros, Vera Rubin nunca obtuvo el premio Nobel, que desafortunadamente la gente ha reconocido que fue un error no haberle dado este premio por sus descubrimientos en astronomía. Sin embargo, una manera de honrar los estudios de Vera Rubin fue a través del nombramiento del observatorio Vera C. Rubin. Antes el observatorio simplemente se llamaba LSST, significaba otra cosa. Decidieron continuar con el acrónimo, pero le cambiaron todo el nombre y ahora es el primer observatorio nacional en los Estados Unidos que es nombrado en honor a una mujer. Hola Andrés, ¿me escuchas? Sí, ¿alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Estabas comentando que hay como varias teorías detrás de la materia oscura y quería preguntarte tu opinión o cuál es la teoría que tú crees más plausible de alguna forma. Bueno, entonces no sabemos y lo que yo creo es más que todo lo que está de acuerdo con las observaciones. Es decir, hay un modelo estándar de cosmología, que es un modelo que nos dice que la materia oscura es una partícula elemental que no se mueve, que tiene una velocidad pequeña porque puede tener diferentes propiedades, ¿no? Entonces, pues, esta partícula es una partícula elemental y no tiene una velocidad muy grande, es decir, no tiene una energía muy grande y es lo que se llama como materia oscura fría o cold dark matter. Hay varias opciones, ¿no? Entonces, esa es la opción que está en el modelo estándar y las razones que está en el modelo estándar es porque esta hipótesis concuerda con observaciones de proyectos como el Dark Energy Survey, de proyectos de observaciones de mediciones como la radiación cósmica de microondas, de lo que vamos a hablar en unos momentos. Sin embargo, también es cierto que hay bastante, o sea, al final la respuesta es no sé, de una vez te digo, pero entonces es cierto que se lleva bastante tiempo buscando esta partícula y no se ha encontrado nada. Entonces les decía que hay, si uno le habla con los amigos que hacen teoría, entonces hay cientos de artículos con diferentes propiedades, exploran el tipo de propiedades, de todas las propiedades que uno se quiere imaginar de la materia oscura, que tiene diferente masa, diferente tasa de interacción con otras partículas o que interacciona consigo mismo. Y al final la tarea de los físicos, ya sea teórico o no, lo que sea, es conectar esas teorías, escribir una teoría que matemáticamente tenga sentido y hacer predicciones. Entonces, todas esas predicciones que se han hecho, al final la del Cold Dark Matter, la teoría de materia oscura fría, es la que concuerda más que todo con las teorías que tenemos. Pero la respuesta es no sabemos aún. Estamos buscando. Ya, muchas gracias. Claro. También quería preguntarte, comentaste que el observatorio, que ahora se llama Vera C. Rubin, se llamaba antes LSST. Sí. Y cuando, o sea, supongo que esta decisión de cambiar el nombre fue después de la muerte de Vera Rubin, ¿no? ¿O fue antes? No, fue después. Entonces, LSST antes significaba Large Synoptic Survey Telescope. Ahora, como el telescopio grande sinóptico de sondeos o cartografiado del cielo, algo así. Em, entonces, después hubo un poco de confusión porque entonces estamos construyendo un observatorio, pero también tenemos una cámara, pero también vamos a hacer un proyecto. Entonces, al final, hay una página en internet que aclara todo esto. Entonces, al final, todo el proyecto se llama el Observatorio Vera Rubin. El sondeo de galaxias es el LSST, que le cambiaron el nombre, pero continuaron con el acrónimo. Y esto, como tú dices, pasó después de su muerte. Hace un año yo creo que fue que se nombró. Sí, yo creo que fue hace un año que le pusieron el nombre. Ya sabían que le querían poner otro nombre, que no le iban a continuar, pero sí fue después de su muerte. Ya, bueno, muchas gracias. Con gusto. Otras preguntas, vamos ya como en la mitad. Uf, ¿cuánto tiempo tenemos? Qué pena. Llevamos 50 minutos, un poco menos, no, 45 minutos ya llevamos. Eh, tenemos
como, no sé, media hora más, quizás un poco más. Bueno, entonces voy a tratar de acabar por ahí en los próximos 10 o 15 minutos para que podamos hablar, también conversar un poco si tienen más preguntas, ¿ok? Sí, perfecto. Bueno, entonces ya como les venía diciendo, estábamos hablando de Materia Oscura, de Vera Rubin, de cómo no le dieron el premio Nobel, y también debemos mencionar de que esto es un problema sistemático, ¿no? Esto, por ejemplo, estos son extractos de periódicos que se preguntan por qué no hay personas negras que tienen el premio Nobel en física, o por qué en 120 años del premio Nobel de física solo 3 mujeres han obtenido el premio Nobel de física. Entonces, esto apunta a un problema más grande en astronomía y en los campos de ciencias exactas también, o los campos STEM, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en los cuales se ve una falta de diversidad en todo tipo, no solo en mujeres, sino en personas de minoría. Esta es una de las cosas que que... no se le daña como se nos daña la cara. Oh, discúlpame. ¿Hay una pregunta? No, ok. Bueno, entonces quería decir que esta es una de las cosas que Vera Rubin también, cuando uno lee los artículos de Vera Rubin, es una de las cosas en las cuales comenta frecuentemente de cómo la vida le fue mucho más difícil simplemente por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, ella en el colegio, uno de los profesores le dijo que no debería estudiar ciencia. Y cuando, cuando quería estudiar astronomía, quiso entrar a la Universidad de Princeton, en donde yo trabajo hoy en día, y le negaron la entrada a la Universidad de Princeton porque en esa época las mujeres no podían estudiar astronomía. Entonces, a lo largo de sus años, a pesar de las dificultades, Vera Rubin logró obtener una carrera exitosa. Sin embargo, es una de las cosas de las cuales siempre habló y es una de las cosas en las cuales queremos tener en cuenta cuando estamos trabajando en el Observatorio Vera Rubin. Bueno, entonces ya volviendo al tema de la materia oscura y de la cosmología, les decía que la materia oscura pues no emite radiación electromagnética, no absorbe radiación electromagnética, sin embargo se puede detectar a través de sus efectos gravitacionales. Y la idea fundamental de esto, que yo les había mencionado antes, es que cualquier distribución de masa o de energía en el universo va a cambiar la geometría misma del espacio-tiempo. Y esta es la idea fundamental que Albert Einstein introdujo en su teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general es la mejor teoría que tenemos hasta el día de hoy para describir la gravedad y es una extensión de la teoría que teníamos de Newton. Eso no quiere decir que la teoría de Newton esté mal o que ya no la utilizamos. Por el contrario, en ingeniería, para nuestro tipo de escalas en las cuales los humanos estamos acostumbrados, la teoría de Newton es perfecta. De hecho, la NASA utiliza eso para mandar cosas a la Luna y a Marte, es la teoría de Newton. Pero ya en otros regímenes en los cuales se necesita mucha más precisión, por ejemplo, alrededor de un agujero negro, o cuando queremos estudiar el universo en sí mismo, el Big Bang, la teoría de la gran explosión, ya se necesita nuestro mejor arsenal, que es la teoría de la relatividad general. Y la idea fundamental de esta teoría de la relatividad general es que cualquier distribución de materia, de masa, no importa lo que sea, va a cambiar, a distorsionar el espacio-tiempo que hay a su alrededor. Y esta es la idea fundamental que les decía de cómo el futuro del universo va a depender del contenido del universo. Antes de Einstein, lo que se pensaba es que simplemente las cosas pasaban en el espacio y en el tiempo, en un tiempo absoluto, en un espacio absoluto, y que no tenían nada que ver. Esa era la manera de pensar de Newton acerca de cómo funcionaba el universo. ¿Y esto qué tiene que ver con la materia oscura? Entonces, lo que podemos, una de las consecuencias de esta manera de pensar de la relatividad general es que, por ejemplo, acá tenemos el Sol, y el Sol lo que está haciendo es distorsionando el espacio-tiempo a su alrededor. Y si lo que hacemos es que vemos una estrella que está atrás del Sol, y esta estrella emite un rayo de luz que está llegando y ya pasando justo al Sol, este rayo de luz va a distorsionarse, va a cambiar su trayectoria debido a esa distorsión del espacio-tiempo. Y lo que va a hacer es que nosotros vamos a pensar que esa estrella se movió, la vamos a medir en otra parte. Y de hecho, en 1919, esta fue una de las mediciones que se utilizaron para probar la teoría de la relatividad general de Einstein. Einstein propuso su teoría en 1916, a finales de 1915, y en 1919 se hizo este tipo de medición. Este fenómeno se llama lentes gravitacionales y se le llama así porque, así como se ve en la parte derecha, es análogo
al efecto de un lente, ¿no? Si tenemos una vela y después ponemos, por ejemplo, una copa de vino, un lente, vamos a ver que la luz se distorsiona, se pueden formar múltiples imágenes, se puede formar un anillo si se pone de una manera adecuada. Y esto es lo que está pasando en este efecto de lentes gravitacionales, que la luz de las galaxias o de las estrellas que están lejanas a nosotros va a ser distorsionadas por cualquier tipo de materia que haya entre esas galaxias y nosotros, en particular la materia oscura. Entonces, estos son ejemplos del telescopio espacial Hubble, son ejemplos de verdad en el cual, por ejemplo, en la izquierda se ve que en el centro hay una galaxia y la galaxia, esa herradura que se ve azul, es una galaxia de hecho que está mucho, mucho más lejana y la imagen de la galaxia se ha distorsionado tanto que se ven estos arcos que son los efectos de las lentes gravitacionales, algo similar a lo que se le ve en la parte derecha con un cúmulo de galaxias. En ese arco azul es la distorsión debido a este efecto de lentes gravitacionales. Acá también vemos más ejemplos. Acá a la izquierda vemos una carita feliz que también es efecto de lentes gravitacionales. Esos arcos azules son esas distorsiones debido a un cúmulo que está entre nosotros y esa fuente. Y en la parte derecha es otro cúmulo de galaxias en el cual uno puede ver esas distorsiones cerca al centro, pero si uno se aleja un poquito de la imagen, todavía puede ver como esas distorsiones tangenciales. Y una manera dramática de ver esto también podría ser en un agujero negro. Entonces, si han visto simulaciones alrededor de un agujero negro, también se ve que hay distorsiones de la luz. O si se vieron la película Interestelar, también ahí se ve el gran agujero negro que tienen ahí. Hay materia alrededor del agujero negro, pero la parte de atrás de esa materia que está dándole vueltas al agujero negro se sube como si fuera un sombrerito, porque ese es el efecto de las lentes gravitacionales, porque está esta distorsión del espacio-tiempo. Pero lo que queremos hacer con este efecto de lentes gravitacionales es medir la distribución de la materia oscura en el universo. Entonces, la materia oscura del universo, entonces tenemos estos halos de materia oscura alrededor de las galaxias. Después tenemos cúmulos de galaxias. Entonces vamos a tener un halo más grande de cúmulos de galaxias y adentro vamos a tener los pequeños cúmulos de galaxias. Pero estos grandes halos de cúmulos de galaxias lo que hacen es formar una red cósmica, que es lo que vemos acá. Esto es una simulación de materia oscura. Y acá, pues para verlo, obviamente, entonces lo que se ve en amarillo son los cúmulos de galaxias y esos filamentos que se ven entre los cúmulos son los filamentos de materia oscura. Entonces están los halos de materia oscura en los nodos unidos por filamentos de materia oscura y esto es lo que se llama la red cósmica. Esto nos va a permitir, a través del efecto de lentes gravitacionales, no podemos ver la materia oscura, pero debido a las distorsiones que causa sobre las galaxias que sí podemos ver cómo está distribuida la materia oscura a lo largo del tiempo cósmico desde que empezó el universo, más o menos desde más o menos 5.000 millones de años, no desde que empezó el universo, pero sí desde que hay galaxias, ¿no? Porque hubo un tiempo en el cual se empezó a formar las galaxias, que es lo que podemos ver en este diagrama, ¿no? La teoría moderna de la cosmología es la teoría de la gran explosión, que no es una explosión, simplemente lo que hemos escuchado hablar como el Big Bang es una época en la cual todo era muy caliente, había una gran presión y de un momento a otro se empezó a expandir el universo, se empezó a enfriar. Después se puede ver que esto pasó hace aproximadamente 13.700 millones de años. Es una de las preguntas que ha podido resolver la cosmología moderna, que antes no se sabía, ¿es el universo infinito o no? ¿O qué va a pasar? Bueno, el universo, el tiempo que hay desde ahora hasta el Big Bang es aproximadamente 13.700 millones de años. Y vemos que a medida el universo se va expandiendo y el universo se va enfriando, se van formando las galaxias y toda esta formación de galaxias es debido a la formación, a la gravedad que crea la materia oscura. Entonces vamos a tener la materia oscura y vamos a tener la materia ordinaria, que es de la cual ustedes y yo mismo estamos hechos. Todo lo que podemos ver, todo lo que está en la tabla periódica es lo que llamamos materia ordinaria. Pero debido a la gravedad que la materia oscura crea, esa formación,
las galaxias que vemos, los cúmulos de galaxias, se forman debido a la gravedad producida por la materia oscura. Pero bueno, entonces la gente pensaba, tenemos un universo en expansión, ¿no? Entonces, si tenemos un universo en expansión, que esto fue descubierto más o menos en los años 20, y todo esto que les ha contado, esto se ha venido armando a lo largo de las décadas, principalmente desde hace 100 años, desde que Albert Einstein nos dio su teoría de la relatividad general en 1916. Él mismo, de hecho, fue el primero en aplicar su teoría a todo el universo. Entonces, ahí podríamos decir que es como el nacimiento de la cosmología moderna, en el cual podemos tener respuestas usando el método científico a todas estas preguntas milenarias acerca del origen del universo y de su composición. Entonces, la gente descubrió, se midió que el universo está en expansión, y entonces empezó a formar la teoría del Big Bang, del universo en expansión. Y antes se pensaba que, bueno, tenemos este universo que se está expandiendo, tenemos toda esta materia oscura. Sin embargo, tenemos un universo que tiene materia oscura, que tiene mucha gravedad, y la gravedad lo que debería hacer es detener esa expansión poco a poco, que es algo análogo de si nosotros mandamos una piedra al cielo o una pelota o algo, pues al final la piedra va a empezar a disminuir su velocidad debido a la gravedad de la Tierra. Sin embargo, a finales de los años 90 se descubrió que esto no es lo que está pasando. De hecho, utilizando mediciones de supernovas, y ya después en los años siguientes utilizando otro tipo de técnicas, utilizando cúmulos de galaxias, utilizando lentes gravitacionales, se encontró evidencia observacional de que el universo se está expandiendo a una tasa mayor cada vez que pasa el tiempo, es decir, a una velocidad más grande con el tiempo. Y eso es la definición de aceleración. Cuando la velocidad de algo cambia con el tiempo, tenemos aceleración. Entonces decimos que vivimos ahora en una época de expansión acelerada. Y no tenemos ni idea de por qué esto está pasando, porque eso no debería pasar así. Tenemos nuestra teoría de la relatividad general, tenemos toda esta teoría del Big Bang que es entendible, pero las observaciones nos dicen que hay algo que no explicamos, que no se sabe qué es, que está causando que el universo se esté expandiendo aceleradamente. Entonces, el nombre que se le da a la gente, a lo que esté causando esta expansión, es energía oscura. Pero tiene el mismo objetivo que la materia oscura, ¿no? Es oscuro, pero son simplemente nombres que los científicos le ponen a dos cosas que no sabemos qué son. Entonces, la materia oscura y la energía oscura, en total, si las juntamos, constituyen 95% del universo, de todo lo que hay en el universo, de todos los componentes que hay en el universo. La cosmología nos permite hacer esta medición de qué cosas hay en el universo y cuánto contribuyen a la cuenta total. Y 95% del universo no sabemos qué es. Entonces, la materia oscura y la energía oscura son diferentes, interactúan en escalas diferentes. La materia oscura quiere crear galaxias, quiere crear cúmulos de galaxias, y la energía oscura lo que quiere es separar las cosas, ¿no? Entonces es como un tire y afloje cósmico, que es lo que se ve en esta caricatura acá. Entonces, aproximadamente, entonces tenemos aquí, cuando dice billion en inglés, es diferente al billón en español, entonces ahí hay que traducir 1.000 millones de años. Entonces, acá entonces les decía que el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años. Entonces, lo que se piensa es que la energía oscura no era muy dominante al principio del universo. Entonces, aproximadamente hace 9.000 millones de años, la materia oscura empezó a dominar la evolución del universo. Sin embargo, a medida que el universo se expande, la influencia de la materia oscura disminuye, porque es como imaginarnos que tenemos un gas en un cubo o en un contenedor, y el contenedor se empieza a expandir, entonces el volumen, la densidad empieza a disminuir. De la misma manera, a medida que el universo se expande, la materia oscura deja de ser tan importante, y la energía oscura, que creemos ha sido constante desde que se creó el universo, empieza a ganar, porque la materia oscura empieza a disminuir, la energía oscura siempre ha tenido un mismo nivel, y llega un momento en el que la energía oscura empieza como a ganar este tire de afloje cósmico, en el cual el universo se empieza a expandir de una manera acelerada. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues depende de lo que sea la materia oscura. Y depende de lo que sea la energía oscura, porque no sabemos qué es.
Unas teorías dicen que puede ser la energía asociada a las fluctuaciones cuánticas del vacío. Sin embargo, los cálculos teóricos no concuerdan con las observaciones que se tienen. Otra teoría, la teoría con la cual el modelo estándar está de acuerdo, el modelo estándar de la cosmología moderna, del cual hablaba hace unas diapositivas que decía que está de acuerdo con el modelo de materia oscura fría. Este modelo estándar también está de acuerdo con la hipótesis de que la energía oscura es una constante a lo largo de la edad del universo, que se llama la constante cosmológica. Sin embargo, lo que necesitamos es mejores datos para saber si esto es cierto, porque puede ser que la energía oscura, de hecho, no sea constante, puede ser que esté cambiando en el tiempo, puede ser que en el futuro se vaya a volver mucho más fuerte o que se vaya a volver menos fuerte y al final, si la energía oscura decae o desaparece, de pronto hay suficiente materia oscura para que la expansión del universo se detenga y de hecho empiece otra vez a colapsar, lo que se conocería como el Big Crunch. Entonces ahí es cuando se empieza a ver cómo el futuro del universo depende de los contenidos del universo, esto ya lo sabemos por la cosmología, pero va a depender de hecho de lo que sea la energía oscura, la materia oscura, y en resumen, pues no sabemos lo que es, sin embargo, hay bastantes teorías y lo que necesitamos es mejores datos que el Observatorio Vela Rubin nos va a proveer para poder diferenciar en este tipo de teorías. Entonces ya casi para terminar, entonces tenemos que, era más o menos lo que les decía hace poco, que si sumamos la energía oscura, ahí donde dice Dark Energy, y más o menos donde dice Dark Matter, si sumamos más o menos nos da 95% del universo, y el resto, nosotros, es solo 5% del universo. Nosotros, las galaxias, todo lo que se ve en la tabla periódica. Entonces, lo que se quiere hacer a través de este modelo, entonces para terminar, hay otros tipos de observaciones del modelo cosmológico que tenemos, y es que tenemos una observación que se llama la radiación cósmica de microondas, que es esto que vemos a la izquierda, que son fluctuaciones de temperatura de cuando el universo tenía apenas 300.000 años. Entonces, el universo tiene 13.700 millones de años, pero en los años 60, en los años, por ahí en los 65 más o menos, se empezó a medir que no importa dónde mire uno en el cielo, va a ver como esta radiación de fondo, que es un remanente del Big Bang. Esta fue una de las observaciones que más le dio apoyo a la teoría de la gran explosión. Entonces, hoy en día, esta radiación cósmica de microondas es una de las observaciones más importantes que tenemos de la cosmología. Y lo que queremos hacer es medir, tenemos una observación muy precisa de cómo era el universo bebé, que es esta radiación cósmica de microondas. Tenemos nuestro modelo cosmológico, nuestra teoría cosmológica estándar, y lo que queremos hacer es que si aplicamos esa cosmología, ese modelo cosmológico a esas condiciones iniciales, hagamos de cuenta que tenemos una simulación en un videojuego. Entonces, si aplicamos esa teoría estándar que tenemos a esas condiciones iniciales, vamos a obtener una distribución de materia oscura, que es lo que observamos en el día de hoy. Entonces, es lo que se ve en la parte derecha. Y esa distribución de materia oscura se puede medir a través de la técnica de lentes gravitacionales. Entonces, al final lo que vamos a tener es una predicción de lo que de lo que nos dice nuestra teoría con lo que observemos. Y eso va a ser lo interesante. Siempre queremos seguir el método científico y la idea es comparar nuestras teorías con las observaciones. Y al final la observación nos va a decir si necesitamos mejores teorías o no. Bueno, entonces ya para terminar podemos resumir. Entonces quería resumir aquí los objetivos del Observatorio Vela Rubin. Como les decía, estudiar la Vía Láctea, las infraestructuras de la galaxia, estudiar el sistema solar, estudiar todo ese tipo de objetos que cambian en el cielo o que puedan ser peligrosos para la Tierra, y también saber más acerca de la materia oscura y la energía oscura. De hecho, cuando se empezó a hablar acerca de construir este telescopio, se iba a llamar el telescopio de la materia oscura. Sin embargo, ya después la gente se empezó a dar cuenta que podían hacer mucho más tipo de ciencia con esto. Y lo mejor es lo que no nos podemos imaginar, porque vamos a tener un conjunto de datos que jamás antes habíamos tomado, y hoy en día con las técnicas que tenemos, por ejemplo, de aprendizaje de máquinas u otro tipo de técnicas, lo que podemos hacer es ver todas
medir ese tipo de observaciones que no concuerdan con nuestras teorías. Eso sería como lo más emocionante, encontrar cosas nuevas de las cuales jamás hayamos pensado. Y bueno, ya para terminar, me gustaría dejarlos con una cita de Vera Rubin, que una vez estaba dando un discurso en la Universidad de Berkeley en el año 1996 para las personas que se estaban graduando, y les decía, bueno, desdeñen la mediocridad y apunten a sobresalir en todo lo que hagan. Espero que les guste su trabajo tanto como a mí me encanta hacer astronomía. Espero que luchen contra la injusticia y la discriminación en todas sus formas. Espero que valoren la diversidad entre sus amigos, entre sus colegas y, a diferencia de lo que piensan algunos de los líderes de su universidad, entre la población estudiantil también. Espero que cuando sea su turno de estar a cargo, lo hagan mejor que mi generación. En 1993, las universidades estadounidenses otorgaron títulos de doctorado en física y astronomía a un total de 9 estadounidenses negros. Espero que ustedes hagan un trabajo mejor. Y este es el espíritu de Vera Rubin que queremos aplicar en nuestra ciencia que hacemos. Es una inspiración. Y también espero que eso nos ponga a pensar, porque esto está hablado en el contexto de Estados Unidos, pero también en nuestros países también tenemos muchos de estos problemas en los cuales aún necesitamos trabajar para crear diversidad e inclusión en la ciencia que tenemos. Y ya eso era todo. Muchas gracias y espero que tengamos tiempo para sus preguntas. Muchas gracias a ti, Andrés, por estar acá con nosotros. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa es bienvenida. Bueno, les quiero invitar de nuevo a hacer preguntas. No tienen nada que temer, no tienen nada por qué sentirse avergonzados. Y bueno, mientras se les ocurren preguntas, yo tenía una pregunta que se me ocurrió al inicio de la charla, cuando dijiste que siempre se buscan lugares como secos o desérticos para hacer, sí, justamente, para hacer, para construir los telescopios, ¿no? Me surgió la duda de por qué es mejor un lugar seco. La humedad no es buena para la calidad de las imágenes, también la turbulencia. Estas condiciones no son buenas. Hay algo que se llama el seeing, que es cómo se ve una fuente puntual en tu detector. De hecho, cuando uno sale a veces a ver las estrellas, se ve que titilan y de hecho los planetas también se ve que titilan más. Son por esas irregularidades en temperatura. La humedad produce estos cambios de presión, de temperatura, que hacen que la imagen no sea tan estable. Entonces, en este tipo de condiciones secas y desérticas, o por ejemplo en la mitad del Pacífico, como en Hawái, se tienen lo que se llaman condiciones de aire laminar, que se pueden ver como las capas de aire son como planas, ¿no? Entonces no hay turbulencia, no hay este tipo de cosas, de problemas. Y uno de los lugares más secos del mundo, de hecho, es la Antártida. Y de hecho, la humedad es mucho peor para otras longitudes de onda, como es el submilimétricas. Y hay varios telescopios en la Antártida que, de hecho, o sea, les toca irse hasta allá para poder hacer este tipo de observaciones, para tener un lugar mucho más seco. En el desierto de Atacama también, que es al norte incluso de la Serena. Ahí en la Serena es como ya ahí empieza a ser desértico, pero si uno se va incluso más hacia el norte, está el desierto de Atacama y allá hay bastantes otros telescopios también buscando este tipo de condiciones. Ya, es interesante, ¿no? Pensar en eso porque debe ser un reto gigante construir en esos lugares. Entonces, los beneficios deben ser bastante grandes, ¿no? Para las observaciones. Claro, Sí, vale la pena como hacer todo ese esfuerzo para llevar todos esos instrumentos. Exactamente, sí. Una de las razones por la que se escogió este Cerro Pachón para hacer esto es que ya
llevan desde los años 60 haciendo telescopios allá, entonces ya hay una infraestructura que a pesar de ser un lugar remoto, es relativamente más fácil construir algo nuevo ahí que hacerlo desde cero en otro lado. Ya, sí, tiene mucho sentido. También quería preguntarte que si tú has ido al observatorio o tu trabajo es todo a distancia. Yo sí he visitado el cerro, he ido al otro cerro que es el del Dark Energy Survey, es el Cerro Pachón, donde tienen la cámara de la energía oscura, Dark Energy Camera. Está en otro telescopio, es un telescopio de 4 metros, se llama el telescopio Víctor Blanco, de 4 metros, en Cerro Pachón. Y lo he hecho porque hice mi doctorado estudiando los errores sistemáticos en estos efectos de lentes gravitacionales, y lo hice en el contexto de este proyecto Dark Energy Survey, les mostré una animación de eso. Entonces he ido un par de veces allá al cerro Tololo, que queda ahí cerquita, pues toca igual manejar, pero queda ahí cerquita. Vamos a ver cuándo puedo ir a ver cuando el telescopio ya esté completamente finalizado, pero ya en estos momentos tengo colegas en Chile que van a tomar imágenes de prueba, y esperamos que en el próximo mes ya manden datos que los pueda analizar yo desde acá, desde mi casa. Entonces, ese es mi trabajo, más que todo es analizar estos datos y escribir este tipo de programas para entender los detectores y que no vayan a afectar la ciencia que queremos hacer. Ya, muy interesante. William García tenía una pregunta. No sé si quieres abrir el micrófono, William. Sí, buenas tardes. Buenas. Bueno, excelente, Andrés. Gracias por la disección. Muy, muy emocionante. Bueno, mi nombre es William, soy ingeniero de telecomunicaciones y siento mucha afinidad por el campo de la astronomía, ¿no? En especial también por la pregunta anterior que se refería a por qué se escogen los sitios secos, áridos, en lugar de sitios húmedos. Bueno, complementando la respuesta, puedo decir también que como ingeniero de telecomunicaciones, este, las señales, o en este caso la luz, las ondas electromagnéticas, se ven afectadas por la humedad también porque la humedad absorbe parte de esa energía. Y lo que no es conveniente porque cuando llega al telescopio llega ya degradada, ¿no? Entonces por eso también se escogen los sitios áridos. Mi pregunta para ti, Andrés, es ¿por qué se escoge los sensores CCD en lugar de los CMOS? Primero, una de las cosas es el precio. El orden de magnitud es mayor al día de hoy. También es la longitud de onda en la que estamos interesados. El CC es una tecnología madura hasta este punto de vista, y para hacer un proyecto de esta magnitud sería muy riesgoso empezar a hacer un proyecto así con CMOS. CMOS, de hecho, hay detectores. Por ejemplo, tuve la oportunidad cuando estuve en el JPL, trabajé con detectores infrarrojos de este tipo CMOS que los van a poner en el espacio, en un telescopio que se llama el Nancy Roman Space Telescope. Y también va a ser una tecnología nueva, pero para este proyecto, y también es otra longitud de onda diferente, ¿no? Entonces aquí esta longitud de onda que nos interesa es más que todo para la cual en la que el silicio es útil, que es, como les decía, aproximadamente de 300 a 1000 nanómetros. Pero más que todo es eso, es el precio, la tecnología, la longitud de onda está bien para este tipo de detectores. Y de hecho, sí se desarrollaron unos detectores especiales. Estos CCEs, de hecho, no son, pues, por ejemplo, este tipo de cámaras, como la cámara de la energía oscura o la cámara de Hyper Supreme Camera, la que les mostré que está en Hawái, tienen detectores que son
de aproximadamente 250 micrones, que son lo que se llaman detectores como gruesos, que eso fue como un desarrollo nuevo de la tecnología que se realizó para poder hacer este tipo de cámaras. Entonces no se utilizaban y se necesitan detectores que tengan bastante silicio para poder detectar la longitud de onda roja que viene debido a la expansión del universo. Los objetos tienden a desplazarse hacia el rojo y si queremos hacer cosmología queremos medir esa luz. Entonces esa es la razón principalmente. Siendo yo no ingeniero, de pronto hay otras razones. Gracias, Andrés. Y con gusto. Muchas gracias por la aclaración también. Yo tengo una duda. Primero vamos a continuar con una pregunta que hizo Anthony González en el chat y dice, ¿cuándo estará listo el telescopio? Um, yo creo que ya, pues esta foto, no sé cuánto es. Esta ya es una foto, lo que vemos ahí. Entonces ahí ya está. La cámara ya está lista. Entonces hay varios componentes, ¿no? Esta foto no sé cuánto es. Yo creo que es de este año. Pero ya la construcción espera que se acabe el año que viene. Y todo quedó retrasado por el COVID, más o menos un año. Y la idea es empezar por ahí en el 2022, en el 2023, a tomar ya datos para el LSST, para el proyecto. La cámara ya está hecha, como les dije, entonces ahí también les mostré fotos. Pero ya después toca ahora mandarla a Chile y la mandan en un barquito y le da la vuelta, no sé, el canal de Panamá, no sé cómo la harán a mandar. Está en California, entonces no sé cómo hacen, entonces no creo que les toque pasar. Bueno, en fin, yo creo que es por ahí. En el 2023 ya empezamos a tomar datos con el LSST. Muy bien. Ahora sí, Marcio, puedes hacer tu pregunta. Bien, gracias. Yo tengo una duda con el tema del procesamiento de los datos. Sí. A ustedes como doctor en física o en cosmología, digamos, ¿los preparan para procesar eso, crear, digamos, software? ¿O eso lo hacen los ingenieros van de la mano los dos, digamos? ¿Cómo es el tema? Y también el lenguaje de programación sí que utilizan algunos como Python o algo parecido, digamos. También por esa parte va mi duda. Sí, perfecto. Para este proyecto se cambió el paradigma que tenemos los científicos. Nosotros simplemente aprendemos en la universidad a programar y lo que se dice es programamos como científicos. Es decir, yo antes de empezar este trabajo tenía otro tipo de estándares para programar. Porque ya cuando entré a este proyecto, el proyecto ya es más formal y se tienen ya ingenieros que saben programar formalmente, ¿no? Entonces, todo científico sabe programar, pero hay mejores prácticas de programación que se aprenden cuando uno de verdad va a la carrera, a una carrera a aprender. Entonces, Claro. mi trabajo, por ejemplo, es como software scientist. Entonces, yo pienso más que todo desde el punto de vista de la ciencia, de cómo Es esto... como utilizar Fortran, digamos, para hacer cálculos numéricos y tampoco uno no piensa en la programación modular y esas cosas, todo esto, todos esos Claro, estándares. ese tipo de Digamos, conceptos yo los he tenido que entender ahora exactamente, pero entonces yo trabajo con ingenieros, con expertos, arquitectos del sistema se llaman, que formalmente saben hacer todo esto. El lenguaje que se utiliza es Python y se utiliza C, C++ y Python. Entonces lo que sea duro de programar está en C++ y en Python más que todo se llama todo. Y esto es código genial. abierto, esto está, si quieres poner en pipelines.lsst, si pones en Google Pipelines LSST, ahí está todo en GitHub, está todo, está la guía de programación, están los principios de programación que se utilizan. Y sí, trabajamos más que todo con gente, con profesionales que saben cómo hacer esto, con software scientists y software engineers que saben Genial, cómo programarlo bien. Sí, genial, genial, gracias. Muchas gracias. sí, con gusto. Excelente. Ahora continuamos con una pregunta que hicieron en el chat. Víctor Benprat dice, buenas Andrés, ¿qué opinas de los satélites Starlink que planea lanzar SpaceX y cómo puede afectar esto a la astronomía y a los telescopios en general? Pues va a tener, aquí les muestro esta foto porque es la persona que ven en el centro a la izquierda, se llama Tony Tyson y él escribió hace poco un paper, un artículo sobre esto, donde
de hecho, Tony Tyson fue uno de los pioneros en lentes gravitacionales y fue el que propuso el telescopio de la materia oscura, uno de los primeros que propuso este telescopio. Y sí va a crear un gran impacto, especialmente para este tipo de cámaras de campo amplio, ¿no? En el que se va a medir todo el cielo. Entonces, definitivamente la gente lo está estudiando. Mis colegas, tengo varios colegas que están haciendo cálculos y muestran cómo el brillo, tenemos detectores tan sensibles que el brillo de estos satélites va a saturar el detector, y cuando se dice saturar es que se tiene tanta carga que al final la imagen se daña porque el píxel no puede recibir toda la carga que hay. Y pues están en conversaciones, ¿no? Entonces esta persona, Tony Tyson, y otras personas de LSST están hablando con Starlink a ver si, por ejemplo, pintan los satélites, y de hecho ellos pintaron ahí los satélites de negro, pero ya algunos, ¿no? Y se ha descubierto que aún así todavía siguen siendo muy brillantes. Y es un problema que también incluso se ve en el telescopio espacial Hubble, que está en una órbita menor que algunos de estos satélites. También se ven que pasan, hay, que se ven ahí las rayas de estas cosas. Y hay ciertas cosas que se pueden simplemente, pues no simplemente, se pueden solucionar en el software, ¿no? Porque de hecho ya se hace, ¿no? Hoy en día hay cosas que se llaman rayos cósmicos, o hay satélites y hay software para borrar eso, pero hay ciertos objetivos científicos que de hecho no pueden darse el lujo de, pero para que esto funcione no tiene que tomar muchas imágenes de la misma cosa, pero hay ciertos objetivos científicos que no pueden darse ese lujo, por ejemplo. Entonces, dependiendo del tipo de ciencia que se vaya a hacer, y también se puede salir de las manos, porque esto es solo con Starlink, ¿no? También hay otras compañías, cada millonario acá de Estados Unidos ahora quiere hacer su cosa, entonces no sé si el señor de Amazon también quiere hacer lo suyo, y el de Virgin Galactic, y no sé, supongo que China y Rusia irán a hacer lo suyo, China creo que también lo van a hacer. Entonces vamos a tener miles de estos objetos, no sé si de pronto decenas de miles de estos objetos, y el impacto todavía no pinta tan bien, pero bueno, se está analizando a ver qué es lo mejor que se puede hacer. Además que hay faltas de regulación, ¿no? No hay muchas regulaciones, y entonces es complicado, pero bueno. Excelente, muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí, mm, yo tengo dos, pero están un poco relacionadas con más que todo tu trabajo, ¿no? Y como investigador. ¿Qué te parece el panorama actual de la investigación, de la exploración espacial? Incluyendo lo del COVID, ¿no? No solo enfocado en qué efectos ha traído el COVID, sino a nivel general. Y si tienes alguna expectativa sobre el futuro de esto, de la investigación espacial, exploración. De la exploración espacial, tal vez. Sí, de la exploración. Sí, bueno, yo no trabajo más que todo con esa empresa, pero en ese campo, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar en JPL y en uno de estos laboratorios de la NASA, y siempre es pues emocionante, ¿no? Ver cuando la tecnología avanza y uno puede tener mejores observaciones. Desde el punto de vista de la exploración espacial, pues lo que estamos viendo es que hay una proliferación de compañías privadas que quieren hacer esto, además de la NASA. Y, y pues bien, o sea, está la curiosidad humana intrínseca, que a mí me parece excelente, que siempre está ahí. Esto es lo que nos diferencia de otras especies, tal vez esta curiosidad que nos lleva a explorar lo desconocido. Sin embargo, a veces sí me preocupa la falta como de regulaciones, o la falta de discusiones ética también, em, porque es decir, a veces no es tan claro como que quiénes van a tener acceso a ese tipo de exploración o de recursos, o cómo se van a utilizar los recursos si dos países llegan a la Luna. Ahora China también llegó a la Luna, y bueno, ¿qué van a hacer? O en Marte, ¿cómo se van a utilizar esos recursos? Es decir,
una de las cosas que me preocupa es eso, el tipo de regulaciones que tal vez no haya como el tipo, no se piensa mucho tal vez en protección planetaria. La NASA sí piensa en protección planetaria y este tipo de cosas, que es decir, el tipo de, que es pensar acerca de, bueno, el tipo de cosas que nosotros podemos llevar a otros planetas y eso. Pero entonces hay un montón de implicaciones también éticas que aún falta que haya mucha discusión y que esas discusiones éticas al final se traduzcan en regulaciones, ¿no? De países y de la empresa privada. Me parece excelente, por ejemplo, pues que estén trabajando, por ejemplo, ahora para ir a la Espacial Internacional, entonces Starlink, SpaceX está trabajando con la NASA, por ejemplo. Pero, pero bueno, también entonces, no sé, a veces sí me preocupa ese tipo de falta de regulaciones, que es lo que hablamos con, con Starlink, ¿no? Porque el cielo también, pues, creo que nos pertenece a todos, ¿no? Y no sé qué, está el costo-beneficio, ¿no? Con Starlink vamos, no sé, toca mirarlo detalladamente cuál de hecho serán los beneficios, de si le vamos a dar internet a todo el mundo, si eso se necesita o si eso de verdad es tan bonito como suena o qué, y cuál es el costo de que cuando salga uno a ver las estrellas, pues se vean todo este tipo de cosas o que ya la investigación astronómica se vea afectada de una manera, no sé, muy grande. Entonces, eso es mi opinión al no estar tanto en esa industria, pero desde el punto de vista como científico y ya también personal, ¿no? También mi preferencia personal. También quería preguntarte, voy a aprovechar que estoy en derecho a palabra, que si hay alguna investigación que se esté llevando a cabo en otros institutos que tengan relación con la tuya y si hay alguna, no sé, colaboración entre ustedes, entre todos los, porque a nivel científico siempre hay colaboraciones, pero por lo menos específicamente con la tuya, ¿cómo está ese campo ahorita? Sí, en lo que yo hago, yo trabajo en el grupo de gestión de datos en la Universidad de Princeton, pero entonces también hay otro grupo de gestión de datos en la Universidad del Estado de Washington. Y, y el proyecto, si uno va a la página del Observatorio Vera Rubin, eso hay bastantes instituciones afiliadas, la mayoría estadounidenses, pero también hay instituciones de Francia, instituciones de Chile también, de Brasil en Sudamérica y de otras partes del mundo. Y los científicos hoy en día, pues yo trabajo con gente de todas partes del mundo y sí, es una colaboración ya internacional, ¿no? Y bueno, como le decía, más que todo son científicos estadounidenses y de instituciones estadounidenses debido a la naturaleza de la financiación del proyecto. Pero sí, lo que yo hago es una colaboración internacional. Todo este tipo de proyectos de los que hemos venido hablando es una manera ya ahora más moderna de hacer la ciencia, que son grandes colaboraciones científicas. Eso también se ve, por ejemplo, en el CERN o en física de partículas, donde incluso hay miles de personas trabajando en un mismo proyecto. Bueno, excelente, Andrés. Muchas gracias. No sé si alguien tiene una última pregunta. Bueno, aquí en el chat dice que William García le da curiosidad qué programas hay en la UCB afines a la astronomía. Bueno, Andrés no es de la UCB. Nosotros somos grupos estudiantiles. De hecho, el grupo Quasar, del cual soy miembro, es un grupo de astronomía de la UCB que más que todo hace divulgación. No, por lo menos yo no conozco de ningún proyecto o programa grande de astronomía que haya en la UCB. Sí sé que por lo menos en Mérida, en la Universidad de los Andes en Mérida, sí hay más proyectos dirigidos porque ya tienen el observatorio, el SIDA. Pero en la UCB no conozco de ningún proyecto grande. Pero sí estoy muy segura de que hay personas investigando en el tema de la astronomía.
Bueno, para no quitarte más tiempo, Andrés, vamos a dar los últimos comentarios y, bueno, simplemente darte las gracias por darnos tu tiempo y, bueno, tu esfuerzo. Fue un placer finalmente conocerte después de tantos correos. Em, y bueno, desde la UCB, como dije, esta actividad fue llevada a cabo a través del grupo de astronomía Quasar y el capítulo estudiantil de la OSA Spy de la Universidad Central, que es el capítulo estudiantil de la Asociación Astronómica, perdón, Asociación Americana de Óptica, y el grupo de extensión Spectrum, que es un grupo también de óptica y fotónica. Eh, Todos los participantes estamos muy, bueno, yo quedé muy, muy, muy contenta con la actividad y bueno, simplemente eso. Esta actividad también es parte del programa de la Asociación Astronómica Internacional. Conocen a un astrónomo de la IAU y bueno, también estamos muy agradecidos con ellos por cedernos el contacto de Andrés y bueno, muchas, muchas gracias a todos los participantes y nuevamente a ti, Andrés, por darnos tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer para mí estar acá con ustedes y conversar por esta hora. Y si tienen más preguntas, pues pueden mandarme un correo, no hay ningún problema y con mucho gusto les respondo. O si no sé, les digo quién sabe. Muchísimas gracias. Andrés, no sé si te puedes esperar unos segundos y si todos los que están acá presentes todavía pueden prender un momentico su cámara para tomar un screenshot. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Por ahí estoy viendo que se están prendiendo. Bueno, parece que no muchos quieren prender. Bueno, vamos a tomarla así. Ya. Listo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir dejando la sala y a detener la grabación. Bien, gracias, hasta luego. Muchas luego. gracias, Andrés. Un gusto. Chao, Douglas. Muy gracias, chicos. Sí, gracias Chao, por... Luis. Vamos a dejar la sala nosotros también.